Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta sesión de la materia farmacodinamia como parte de la maestría en farmacología clínica. Los temas que abordaremos en esta sesión serán factores que alteran la respuesta farmacológica, en particular la tolerancia, resistencia e interacción entre fármacos administrados de forma concomitante, y cerraremos con mutagénesis y carcinogénesis inducida por fármacos. Bien, entre los factores que alteran la respuesta farmacológica vimos varios en la sesión anterior. Los objetivos para esta parte será comprender los mecanismos asociados a la tolerancia y resistencia farmacológica, analizar el impacto que tienen la tolerancia y la resistencia en los tratamientos farmacológicos y reconocer algunos mecanismos asociados a la interacción entre fármacos. La tolerancia se define como una disminución gradual del efecto de un fármaco luego su administración repetida o crónica que obliga a aumentar la dosis para obtener el efecto inicial y puede ser producida por factores farmacocinéticos o farmacodinámicos. Cuando ocurre por periodos cortos de tiempo se le puede llamar tolerancia aguda o taquifilaxia. Normalmente se suele definir también la tolerancia como un corrimiento a la derecha de una curva dosis-respuesta. Los mecanismos de tolerancia pueden ser innatos, que se van a presentar por factores genéticos, pueden ser por farmacocinética, en donde hay variaciones en el metabolismo, digamos por inducción de enzimas, o pueden ser mecanismos de tolerancia farmacodinámicos asociados a desensibilización de receptores, internalización de receptores o cambios en otros sistemas de señalización relacionados. Bien, la tolerancia farmacocinética, como mencionamos, se debe a variaciones en el metabolismo, debido a que la administración repetida de un fármaco puede inducir una mayor producción de las enzimas que los activan. Un ejemplo son los barbitúricos. Aparentemente lo que se ha postulado es que se unen a receptores que tienen ciertas células hepáticas que posteriormente mandan la señal al núcleo para la síntesis de enzimas que degradan a los barbitúricos. Entonces estas enzimas permanecen un cierto tiempo en circulación disponibles para degradar o metabolizar a los barbitúricos a sustancias inactivas. La tolerancia farmacodinámica, por otra parte, es un fenómeno adaptativo en el que la estimulación prolongada conduce, en la mayoría de los casos, a una disminución de los efectos de los ligandos, es decir, es el cuerpo tratando de regresar a la homeostasis que tenía antes de la administración del fármaco y puede darse por cooperatividad alostérica negativa, inactivación de la señalización, secuestro de receptores o cambios en las vías de señalización. En el caso de la cooperatividad alostérica negativa, se expresan ligandos que se unen a sitios alostéricos que van a disminuir la afinidad, es decir, como respuesta a la administración del fármaco, el organismo va a empezar a sintetizar reguladores del receptor o de la enzima que se van a unir en sitios alostéricos y que van a disminuir la actividad del fármaco que estemos administrando. El secuestro de receptores se va a dar por la fosforilación que ocurre después del acoplamiento del ligando con el receptor y esto va a permitir a su vez el acoplamiento a nivel intracelular de la restina y de la creatina. Esto va a activar la internalización del receptor y el receptor va a permanecer internalizado, pero si la proteína se desfosforila, esto indica la señal de que tiene que ser degradada, pero si es desfosforilada, la enzima puede reciclarse. Cambios en la señalización se van a dar en un intento por restablecer la homeostasis y un ejemplo clásico es el cambio de señalización de proteínas GI a proteínas GS. Esto va a dar un cambio en la señalización. Si digamos un fármaco va a activar a una proteína GI, en el intento que tiene el cuerpo por restablecer la señalización, recordemos que las GI lo que hacen es inhibir a la dinidratociclasa, el cuerpo lo que hace ahora es conducir acoplamientos hacia GS para activar la actividad de la dinidratociclasa. La resistencia va a ser un fenómeno similar a la tolerancia, pero normalmente se aplica a quimioterápicos o a inhibidores enzimáticos. Los mecanismos de tolerancia clásicos están en el reflujo de fármacos, donde participan proteínas transportadoras, en particular la glicoproteína P, que lo que va a hacer es que una vez que el fármaco se ha introducido al interior celular, esta proteína lo va a atrapar y lo va a regresar al exterior celular, de tal forma que si el receptor era intracelular, el fármaco no lo va a poder encontrar. Puede darse por inactivación metabólica, en el cual la bacteria o la célula cancerosa, por ejemplo, pueden empezar a secretar una enzima que degrade metabólicamente el fármaco. Cambios en el sitio blanco, donde puede haber mutaciones que disminuyan la afinidad que tiene el fármaco por el receptor farmacológico, o bien, cuando hay daño al DNA, normalmente hay enzimas reparadoras del daño que pueden evitar que la célula muera.
En los esquemas, por ejemplo, tenemos el esquema que ilustra la activación de la proteína G, de la glicoproteína P, la inactivación metabólica por penicilasa o por amidasas, alteraciones de cinto blanco, donde va a haber una disminución en las interacciones químicas. Y pasemos ahora a la interacción farmacológica, la cual se va a presentar cuando ocurre la administración simultánea de dos fármacos, y dependiendo del mecanismo puede ser de tipo farmacodinámico o de tipo farmacocinético. Cuando es una interacción de tipo farmacodinámica puede presentarse antagonismo o sinergismo. El antagonismo pues obviamente se refiere a la disminución de la respuesta y el sinergismo se refiere a un aumento en el efecto observado. El antagonismo puede ser fisiológico cuando dos fármacos producen efectos opuestos, digamos que uno es sedante y el otro es estimulante, por ejemplo. Un antagonismo farmacológico cuando son dos fármacos que actúan sobre el receptor, pero uno es agonista y uno es antagonista. Digamos, por ejemplo, el diazepam, un agonista de receptores GABA, y el flumazenil, un antagonista de este mismo tipo de receptores. O un antagonismo químico donde hay una interacción química de un fármaco con el otro, como puede ser el caso de tratamiento de intoxicaciones por metales pesados, donde normalmente se dan agentes quelantes que van a interactuar químicamente con el metal. Y en el caso del sinergismo puede ser sinergismo de suma, donde el efecto final es igual a la suma de los efectos individuales, o sinergismo de potenciación, donde el efecto final es mayor a la suma de los efectos individuales. Y las interacciones por tipo farmacocinético se van a dar a nivel de alteración en la absorción y excreción, por ejemplo, formando complejos insolubles que impiden la absorción del fármaco, inhibiendo a la glicoproteína P, lo que va a ocasionar que no haya reflujo del fármaco, es decir, el fármaco ahora sí puede ser absorbido, entonces esto se refleja como un aumento en la biodisponibilidad de un fármaco, o cambios en el pH que pueden afectar a la resorción tubular o a la absorción a nivel gastrointestinal. O también puede ser que cuando un fármaco se administre junto con otro, alguno induzca o inhiba ciertas enzimas metabólicas, como tenemos el caso, por ejemplo, la cafeína, que es metabolizada por la CYP1A2 y que hay inductores de esta enzima e inhibidores de esta enzima. Por ejemplo, un ejemplo de inductor es la venlafaxina y el omeprazol es un inhibidor de esta enzima, de tal forma que si se administra cafeína con alguno de estos fármacos, o más bien alguno de estos fármacos se administra con el consumo de cafeína, puede haber cambios en sus niveles plasmáticos. La lectura para esta sesión es el artículo de Barbosa, que nos habla del uso de antibióticos y algunos mecanismos que han visto para tratar de disminuirla, como es ahora el caso que tenemos ahora en nuestro país. Y en particular también la actividad para esta sesión está asociada a la revisión de la página de Drug Interactions, donde ustedes podrán evaluar las interacciones que existen entre fármacos consultando esta base de datos. Bien, pasemos ahora a la mutagénesis inducida por fármacos. Después de esta plática, reconoceremos algunos mecanismos moleculares asociados a la mutagénesis y valoraremos la importancia y consecuencias que tiene la mutagénesis inducida por fármacos. Bien, a partir del conocimiento de que el material hereditario es DNA, una mutación se define como cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. Y va a presentar ciertos niveles mutacionales, los cuales pueden ser génico, cromosómico o genómico, dependiendo de cuánto sea la afectación. En particular, nos vamos a concentrar en las mutaciones génicas, que son mutaciones que afectan a un solo gen. Y estas pueden darse por sustituciones de base, que se van a dar por cambios o sustituciones de una base por otra en el ADN, o por inserciones o adiciones de nucleótidos. En esta tabla tenemos algunos ejemplos de este tipo. En particular, me quisiera concentrar en el efecto que tienen las mutaciones en la proteína. Por ejemplo, tenemos mutaciones silenciosas, en el cual el cambio de nucleótidos codifica el codón modificado por el mismo aminoácido. Por ejemplo, el triplete adenina, adenina, guanina codifica para arginina, y la mutación por citosina, guanina, guanina también codifica para arginina, de tal forma que aparentemente no hay ningún cambio en la proteína. Una mutación neutra cuando los codones codifican para aminoácidos que son equivalentes pero que son distintos. Por ejemplo, el triplete de triple adenina, cuando hay una mutación de la segunda adenina por guanina, se cambia lisina por arginina, y como ambos aminoácidos son básicos, sí podrá haber algún cambio, pero este cambio podría no ser tan grave. Mutación cambio de sentido cuando aparece un nuevo triplete que codifica para un aminoácido de distinto tipo, y al haber este cambio en aminoácidos, la proteína pierde su función o cambia o disminuye su función, como es el caso que vimos para la anemia falciforme.
Una mutación sin sentido, en donde el cambio de triplete va a conducir a un triplete de terminación de la síntesis, por ejemplo, un cambio de una citosina por un uracilo en el triplete CAG conduce a un triplete UAG que conduce al fin de la síntesis de la proteína. Y mutaciones de cambio de fase o de pauta de lectura, en el que va a haber un corrimiento en la secuencia de nucleótidos, y esto obviamente ocasiona que la proteína que se expresa sea totalmente diferente. Las mutaciones por su forma de producción se pueden clasificar en espontáneas o inducidas. Las espontáneas van a darse por errores durante la replicación, lesiones o daños fortuitos en el ADN o por la presencia de elementos genéticos transponibles. Lo que nos interesa, porque son las que nos incumben, son las mutaciones inducidas, que se van a producir como consecuencia de la exposición de agentes mutagénicos, químicos o físicos, como puede ser la presencia de radiaciones. Y los mecanismos asociados a esto van a ser el reemplazamiento de una base en el ADN, mutágenos que van a alterar las bases produciendo emparejamientos erróneos específicos, la presencia de agentes intercalantes o mutágenos que van a producir pérdida del emparejamiento específico. Por ejemplo, en el caso de reemplazamiento de una base, tenemos el 5-bromouracilo, que es un análogo de la timina, que se puede aparear tanto con adenina o también se puede aparear con guanina. Entonces, si el 5-bromouracilo es incorporado dentro de una hebra de DNA, puede ocasionar que se aparee con adenina, que sería pues lo esperable porque es el análogo de la timina, pero también puede producir el cambio por guanina, entonces ya tendríamos un cambio de timina por guanina. Los mutágenos que alteran las bases produciendo emparejamientos erróneos específicos normalmente son agentes alquilantes que van a cambiar el patrón de reconocimiento de puentes de hidrógeno que existe entre los pares de bases. Normalmente van a producir cambios de de pares de bases de guanina-citosina por pares de bases adenina-timina. Y los agentes intercalantes, que van a ser compuestos con estructuras planas que se van a intercalar entre las bases nitrogenadas del ADN, y este cambio en la topología del ADN va a producir adiciones o deleciones en un solo par de nucleótidos. Y los mutágenos que producen pérdida del emparejamiento específico son aquellos mutágenos que dañan directamente a las bases nitrogenadas, produciendo un bloqueo en la replicación del ADN, y muchos fármacos que son mutágenos van a producir este tipo de alteraciones. La lectura para esta parte es un artículo que parece un poquito alejado a lo mejor de nuestro tópico, que es un artículo de farmacognosia, pero que nos va a hablar de algunas técnicas que se usan para evaluar la mutagenicidad y genotoxicidad de algunos principios activos. Finalmente, hablemos de carcinogénesis y teratogénesis inducida por fármacos. Conoceremos los mecanismos implicados en la carcinogénesis y teratogénesis y valoraremos la importancia de estos dos aspectos en el uso de fármacos a nivel clínico. El cáncer, en una de sus tantas definiciones que hay, se puede definir como un conjunto de enfermedades genéticas debido a la acumulación de varias mutaciones que vuelven a la célula tumoral insensible al control del organismo. En un artículo publicado en 2013, se hizo un análisis de la frecuencia de aparición de cáncer en función de la edad, mostrando que se requieren de 4 a 7 mutaciones en genes clave para inducir cáncer. ¿Qué tipo de genes pueden ser estos genes clave? Bueno, podrán ser oncogenes o pueden ser genes supresores de tumores. En los oncogenes suele haber ganancia de la función, donde entonces va a haber el aumento en la producción de factores de crecimiento, de factores de transcripción nuclear, etc. Y esto va a causar que la célula pase de un crecimiento regulado a uno descontrolado. Mientras que en los genes supresores de tumores normalmente hay una pérdida en la función de estos genes, normalmente se va a restringir el crecimiento celular, y cuando fallan estos genes supresores de tumores, entonces la célula crece y se divide en forma incontrolada. De tal forma que puede haber varias mutaciones que ocurren al azar, o puede haber mutaciones en genes clave, y este conjunto de acumulación de mutaciones es lo que conduce a cáncer. ¿Qué consecuencias tienen estos cambios? Bueno, puede haber amplificación de genes, traslocación de cromosomas, mutaciones puntuales en genes clave, aneuploidía, que es la ganancia o pérdida de un cromosoma, y todo esto nos conlleva a un aumento en la inestabilidad genética y a ventajas en la expansión clonal. Es decir, entonces en ese momento la célula que ya pasa al estado canceroso, ya gana la posibilidad de inducir metástasis. Esos cambios en principio pueden ser reparados mediante los mecanismos de reparación al DNA, pero en ocasiones hay falla en los mecanismos de reparación al DNA
o se escapa el daño a los mecanismos de reparación, y entonces ya es cuando tenemos la explotación de una clona que ya tiene el error en el DNA. Las etapas de la carcinogénesis se reconocen tres: la iniciación, donde ocurre la inducción de mutaciones; la promoción, que va a representar la etapa de crecimiento tisular con la formación de tumores inducida por el estímulo de un agente promotor; y la progresión, que ya implica la capacidad de invadir tejidos vecinos a distancia por parte de la célula tumoral. Históricamente, muchas sustancias se han reconocido como agentes carcinogénicos. Por ejemplo, se sabía que en los limpiadores de chimeneas, los limpiadores de hollín, la presencia de benzopireno podría inducir a cáncer testicular; la presencia de aflatoxina también puede conducir a cáncer en el hígado; y bueno, muy conocida la presencia de carcinógenos en el humo del cigarro y en el cigarro, que conduce a muchos tipos de cáncer. Y muchas veces un compuesto no es carcinogénico por sí, sino requiere ser activado por metabolismo. Es decir, a lo mejor la sustancia inicial no daña directamente al DNA, pero a partir de metabolismo puede ser activada y entonces puede ser que dañe al DNA. Y también es importante reconocer que hay muchas sustancias, incluidos muchos fármacos, que no inducen daño directamente al DNA, sino que lo van a inducir por vía indirecta a partir de procesos inflamatorios o de producción de especies reactivas de oxígeno, que sí pueden dañar posteriormente al DNA e inducir mutaciones, que, como hemos visto, conducen a cáncer. Normalmente los compuestos carcinogénicos suelen tener un alto log P, es decir, son altamente lipofílicos y suelen almacenarse en tejido adiposo, y son altamente reactivos desde el punto de vista químico, ya sea por su estructura misma o por activación metabólica. La teratogénesis, por otra parte, es un concepto que se refiere a malformaciones anatómicas macroscópicas, incluyendo anomalías del desarrollo más sutiles, que incluyen el retraso en el desarrollo uterino, intrauterino, alteraciones conductuales, muerte intrauterina y otras deficiencias funcionales. Los mecanismos asociados a esta teratogénesis son 6: la presencia de antagonismo de folatos, la presencia de estrés oxidativo, cambios a nivel hormonal, disrupción vascular, inducción de alteraciones en las células de la cresta neural, y aquí una clave: interrupción de vías enzimáticas. De tal forma que muchos fármacos que tienen el mecanismo de inhibición enzimática pueden también estar implicados en teratogénesis, y justamente la lectura para esta sesión está relacionada con esto. En el esquema podemos ver cómo un fármaco que posiblemente pueda ser no teratogénico puede ser que por metabolismo o por la producción de especies reactivas de oxígeno pueda inducir teratogénesis. Tenemos desde luego mecanismos de reparación, pero también cuando se escapa de estos mecanismos de reparación tenemos lugar a la teratogénesis. La lectura, como les platicaba, es una revisión que hace Van Gelder sobre los mecanismos asociados a teratogénesis, y es un artículo que va a ampliar mucho más los mecanismos asociados a la teratogénesis. Bien, las actividades para esta sesión incluyen publicar en el foro algunas de una interacción buscada en la página de Drug Interaction Checker, que viene el vínculo ahí en la presentación. Entonces ahí van a poner ustedes dos fármacos y van a evaluar si tiene interacción o no. Y en el foro van a publicar esta interacción que encuentren, y además van a responder el comentario de un compañero respondiendo si ustedes han visto esta interacción dentro de su experiencia profesional o si han visto otro tipo de interacciones para el fármaco que haya publicado su compañero. En la tarea siguiente vamos a hacer una reflexión discutida por equipos sobre la importancia de evaluar la mutagenicidad de los fármacos como parte de los estudios preclínicos y clínicos. Para este respecto es muy recomendable la revisión de la guía de la ICH al respecto. Y finalmente el cuestionario asociado a esta sesión lo contestarán directamente en el portal. Y a nombre de la Universidad de La Salle les agradezco su atención a esta sesión.